Hola a todos, yo soy Gary. Este canal de YouTube está dedicado a temas relacionados a Israel, su cultura, su historia, su religión, su política, eh, etcétera. Y tiene otro propósito que es posibilitarme practicar un poquito mi español. Entonces, hasta que hable español perfectamente, voy a seguir eh, publicando acá videos y espero que los aprovechen para conocer más a Israel. Bueno, el tema de este video, de antemano yo me disculpo todos los errores. El tema de este video es el calendario judío, el calendario hebreo. Realmente cuando hablamos de judío, esto relaciona a la religión. Cuando hablamos de hebreo, relaciona más a la cultura y a la lengua. Yo voy a hablar sobre el calendario judío. Lo utilizamos acá en Israel. ¿Qué significa que lo utilizamos? En general utilizamos el calendario general, que es el calendario gregoriano, pero para fiestas judías y también fiestas nacionales israelíes, como el Día de la Independencia, utilizamos el calendario judío. En cuanto a los cumpleaños, la mayoría de nosotros cumple según el calendario general gregoriano, pero gente más religiosa muchas veces prefieren utilizar el calendario judío para sus cumples, ya que el calendario general básicamente es un calendario cristiano de otra religión. Yo voy a hablar sobre esto durante este video. Así que los utilizamos simultáneamente, más el gregoriano, menos el judío. Por ejemplo, yo sé que hoy es el 23 de junio, pero no estoy seguro que es la fecha judía hoy. Yo sé que más o menos estamos alrededor estamos a mediados del mes de Tammuz. Pero no estoy seguro sobre la fecha precisa. Bueno, yo voy a empezar no con el calendario judío como un trasfondo, como una introducción, sino con el calendario gregoriano y el calendario juliano. Son dos calendarios que la diferencia entre ellos es muy pequeña, pero es muy, muy interesante conocerlos. La diferencia entre ellos, el trasfondo histórico y también el trasfondo religioso, y para qué los utilizan hasta hoy, ambos calendarios, juliano y gregoriano. Esa introducción es porque esto nos sirva más tarde para entender mejor las dificultades y los problemas del calendario judío, y luego de entender cómo resolvemos los problemas con el calendario gregoriano en cuanto al año solar, vamos a utilizar este entendimiento para entender, conocer los problemas del calendario judío, que es calendario lunar, y cómo se resuelven allá los problemas. Bueno, cómo nos parecía el mundo, o les parecía el mundo a la humanidad durante muchos años. En el centro estaba el sol. Yo voy a utilizar esta herramienta de Paint de Microsoft para explicar. No, pues sí, tengo que tomar el círculo, el sol es color amarillo. Voy a llenarlo con amarillo. Sí, el sol no es un anillo, es un sol. Bueno, la órbita de la Tierra alrededor del Sol
es más o menos así. Y el Sol no está en el medio. No. Y la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo. No, tiene una forma de un óvalo. Es muy interesante y muchas veces es contra contra lo que nosotros esperamos que sea el mundo. El mundo esperamos que sea perfecto, con círculos perfectos. Esto es lo que los griegos esperaban del mundo y tenían una crisis cuando encontraron que no es así. Bueno, entonces esto es más o menos eh, el... esto es más o menos la órbita de la Tierra, de nuestro planeta, alrededor del Sol. Ahora, esta forma no tiene nada que ver con las temporadas o las estaciones durante el año. El hecho que acá la Tierra está muy lejos del Sol y acá está más cerca, esto no es la causa porque hay inviernos y veranos. La razón de las temporadas es la inclinación de la Tierra en relación al plano en donde esta órbita está ubicada, pero sobre esto quizás voy a hablarle un poquito más tarde. Hasta ahora hablo sobre astronomía y no sobre religión ni calendarios. Bueno, suponemos que la Tierra gira alrededor del Sol en esta dirección. Sí, y lleva a cabo una vuelta alrededor del Sol durante un año. Cada año es un giro alrededor del Sol, y mientras la Tierra gira, también gira en el mismo tiempo alrededor de su eje. Y cada vuelta alrededor de su eje dura 24 horas. Y esas 24 horas nosotros vemos que el Sol amanece, que el Sol cae, tenemos las horas de luz del día, las horas de la oscuridad de la noche, y este giro que nos hace pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra, pero no es así. La Tierra gira alrededor de su eje. Esto dura 24 horas, así que como un bailarín profesional, la Tierra gira alrededor del Sol y mientras tanto gira alrededor de su eje. Es un poquito complicado, yo no pudiera hacerlo, no bailo bien y mejor que no baile en ningún lugar público por razones de seguridad. Bueno, cuando empieza la Tierra, cada giro, el giro no tiene ni entrada ni salida, pero nosotros suponemos que la Tierra está justamente en este lugar cuando en el 1 de enero de 2021, voy a escribir esto para evitar malentendidos, 1 de enero 2021, justamente a la medianoche, cuando el año cambia de 2020 a 2021, todos salimos a festejar, a beber y a besarnos a la medianoche. Y desde acá empieza el año 2021, en el cual la Tierra
se lleva a cabo este giro largo que dura 365 días hasta que llega de vuelta ¿a dónde? A este lugar, casi. La Tierra llega luego de 365 días discúlpenme, a este lugar. Acá estamos cuando, voy a escribirlo, el 1 de enero de 2022. Justo un año después, a la medianoche, y todos otra vez salimos a festejar, aunque no hemos llegado aún al lugar donde estuvimos en el año anterior en el mismo momento. Todavía nos faltan 6 horas, pero no queremos festejar el año nuevo a las 6 de la mañana, sino a la medianoche. Entonces lo festejamos aquí, aunque sabemos o debemos saber que todavía nos falta unas horas para volver al lugar donde iniciamos, donde la Tierra inició su vuelta anual. Desde acá, la Tierra sale otra vez a un giro largo, de la misma manera, de 365 días o 395 giros alrededor de su eje, y luego de un año, en el 1 de enero de 2023, es algo que lo voy a escribir ahora, llega a este lugar. Y otra vez festejamos el año nuevo, 2023, a pesar que estamos 6 horas antes del lugar donde estuvimos en el año pasado y 12 horas antes del lugar donde estuvimos hace 2 años. Pero no queremos festejar el año nuevo ni a las 6 de la mañana, ni a las 12 a la mediodía. 12 del mediodía. Entonces lo festejamos aquí. Desde acá sale la Tierra a otro giro, otra vez 365 días, otra vez gira alrededor del Sol y simultáneamente alrededor de su eje, y luego de todos estos giros simultáneos llega a este lugar, cuando en el 1 de enero 2024, para evitar malentendidos, lo vamos a escribir 1 de enero 2024. Y otra vez festejamos la medianoche, aunque estamos 6 horas antes del lugar donde estuvimos el año pasado y 12 horas antes del lugar donde estuvimos hace 2 años y 18 horas antes del lugar donde estuvimos hace 3 años, el 1 de enero de 2021. Pero no queremos festejar el año nuevo ni a las 6 de la mañana, ni al mediodía, ni a las 6 de la tarde. Entonces lo festejamos acá. Y otra vez la Tierra sale a un giro largo de 365 días. Y luego de 365 días está aquí, pero el año 2024 tiene 366 días. Tiene un día adicional, tiene también el 29 de febrero. Entonces, no festejamos el año nuevo acá, sino esperamos un día adicional debido al 29 de febrero, y en este día o en estos 24 horas la Tierra vuelve a su posición de hace 4 años. Voy a escribir. Acá llega en el 1 de enero de 2025. 4 años más tarde volvió a su lugar original. Sí, exactamente así.
Y como pueden entender, 2026 va a estar aquí, 2027 acá, 2028 acá, 2029 de vuelta de este lugar. Y más o menos funciona el calendario gregoriano, el calendario juliano, no son idénticos, no es el mismo calendario. Voy a hablar sobre la diferencia entre ellos inmediatamente, pero en los dos, cada cuarto año más o menos hay un día adicional en febrero, y debido a esto volvemos cada vez, festejamos cada vez el año nuevo en el mismo lugar donde estuvimos 4 años antes. El problema es que no volvemos luego de 4 años exactamente al mismo lugar, sino un poquito más adelante. Y debido a esto, cada 4 años avanzamos un poquito y un poquito otro 4 años, un poquito más acá, un poquito más acá, y así. Más o menos 1500 años luego que decidieron sobre el calendario juliano, que esto era el calendario original en el tiempo de Julio César, en el Imperio Romano. Luego de 1500 años, ya la Tierra avanzó más o menos una semana y media, casi 2 semanas más adelante. Y esto resultó en un problema, ya que, primero que nada, queremos que la Tierra, que el calendario sea preciso. Adicionalmente, la Pascua cristiana y aún la Pascua judía, Semana Santa, deben ser en la primavera. Y si el calendario sigue adelantando y el fin de año sigue adelantando cada vez más y más, esto puede resultar que la Pascua sea en el verano en lugar de la primavera. ¿Cuándo? Algún día en el futuro, pero no queremos esperar que esto ocurra, y tuvimos que resolverlo hace 500 años más o menos, cuando se enteraron de este problema. Y el Papa Gregorio convocó un grupo de sabios en todo lo que relaciona a la astronomía y probablemente matemáticas y religión. Y ellos hicieron un cambio pequeño en la fórmula que mencioné antes, no solamente un día adicional en febrero cada cuarto año, sino que en años que se dividen en 100, pero no se dividen en 400, no va a haber el 29 de febrero. Es decir, cada cuarto año va a haber 29 de febrero, sí, pero en años como 1500, 1700, 1800 y 1900, que se dividen en 100, pero no se dividen en 400, no va a haber 29 de febrero. Por el otro lado, en años como 1600, 2000, 2400, que se dividen en 400, sí va a haber 29 de febrero. Y adicionalmente decidieron, para resolver el problema que se acumuló a unos 10 días desde el tiempo de Julio César, entonces saltaron 10 días más adelante y movieron todo el calendario un poquito, unos días al futuro. Esto resultó inmediatamente en una diferencia de 10 días entre el calendario gregoriano, el nuevo calendario que
lleva el nombre del Papa Gregorio, y el calendario juliano, que lleva el nombre de Julio César. Y estos 10 días, durante los 400 o 500 años que han pasado desde aquel tiempo, ya se aumentaron a más o menos 2 semanas. El mundo católico aceptó el nuevo calendario inmediatamente porque era un decreto del Papa. Esto relaciona a Italia, a España, probablemente a Francia, etc. Pero países que eran protestantes, Alemania, Inglaterra, no lo aceptaron inmediatamente, solamente muchos años más tarde. Pero finalmente todo el mundo católico y el mundo protestante, toda Europa occidental y Norteamérica, y luego todo el mundo, aceptaron el calendario gregoriano con su nueva fórmula. ¿Quién no lo aceptó hasta hoy? La Iglesia ortodoxa, que es más conocida en Europa Oriental, en el Medio Oriente, etc. La Iglesia ortodoxa todavía usa el calendario juliano, así que ellos festejan la Navidad, no el 25 de diciembre como el resto del mundo cristiano, sino 2 semanas más tarde, en el primer medio de enero. Por supuesto que de acuerdo a ellos lo festejan el 25 de diciembre, pero es su 25 de diciembre, no el 25 de diciembre del calendario gregoriano, sino el 25 de diciembre del calendario juliano. Y de la misma manera, todas las otras fiestas fiestas religiosas que relacionan a la Iglesia ortodoxa. Esto es más o menos cómo funciona el calendario gregoriano, que hoy es probablemente el más preciso. No es 100% preciso, pero es bastante preciso. Y es probablemente el mejor que hay. Como sabemos que no es exactamente preciso, porque hoy sabemos muchas cosas mejor de lo que sabían los sabios hace 500 años en el tiempo de Gregorio. De la misma manera, como los sabios en el tiempo del Papa Gregorio sabían muchas cosas científicas mejor que los sabios del tiempo de Julio César. Hasta acá el calendario gregoriano, que todos lo conocemos y todos lo utilizamos. ¿Qué pasa con el calendario judío? Acá al bailarín que gira al sol durante un año, mientras tanto gira alrededor de su eje, suma otro bailarín. Esto es la luna. Mientras la Tierra gira alrededor del Sol, la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Sí? Entonces hace más o menos este movimiento. Y en cada año, cada 365 días, o más bien 365 días.25, de hecho un poquito menos, la luna lleva a cabo un poquito más de 12 giros alrededor de la Tierra. Y de nuestra perspectiva, esto resulta en que la luna desaparece cada 29.5 días. Aparece de nuevo, se aumenta hasta que luego de 15 días, 14 o 15 días, ya
es llena y después empieza a disminuir y luego de otros 14 o 15 días desaparece, etc. De nuestro punto de vista, vemos la luna cómo se llena y se vuelve vacía alteradamente. ¿Cuánto tiempo? Esto es, en el calendario judío esto es un mes. Ten en cuenta que el mes, el calendario gregoriano es algo artificial, porque los 30 días o 31 días, o en caso de febrero, los 28 o 29 días no tienen ningún significado astronómico. Es solamente una decisión, cómo dividir el año. Podían, en lugar de dividirlo en 12 meses, podían dividirlo en 20 meses, en 3 meses. Lo mismo como las semanas, que también no tienen ninguna base astronómica, es algo artificial. Pero el mes judío, que representa un giro de la luna alrededor de la Tierra, dura 29.5 días más o menos. Y ya que no podemos cambiar el mes al mediodía, entonces en el judaísmo los meses son de 30 días y 29 días alteradamente. Así que en un año judío hay 6 meses de 30 días, 6 meses de 29 días y así el mes promedio es de 29.5 días. Y estos 2 meses, 6 de 30 y 6 de 29, se suman a 354 días. Yo lo voy a escribir para recordarlo. Entonces, el calendario gregoriano hay 365.25 días, mientras que en el calendario judío hay 354 días, que es 6 veces 30 más 6 veces 29. Como pueden ver, nos faltan 11.25 días para completar un año solar. ¿Cómo el calendario judío resuelve este problema? Entonces, en cada 19 años hay un mes adicional. Es decir, que en el calendario judío, en cada 19 años hay 12 años. Sí, eso significa como consecuencia. En cada 19 años tenemos 12 años de 354 días más 7 años de 384 días. Estos 7 años tienen un mes adicional. Y si van a hacer el cálculo cuánto tiempo dura un año promedio judío, no sale exactamente 365.25, sino casi este número. ¿Sí? Para estar seguros, sí, hacemos el cálculo preciso, no en cuanto a 4 años gregorianos, sino a 400 años gregorianos, en los cuales tenemos 97 años con 29 días en febrero y 303 años sin el 29 de febrero. En total llegamos a 365.2425. Esto es un año gregoriano promedio que es casi exactamente cuánto dura
un año solar. Hoy sabemos que dura un poquito, no recuerdo si un poquito más, un poquito menos, pero no exactamente este número que recién lo escribí. En cuanto al calendario judío, entonces, en cada 19 años hay 12 años de 654 y 784, y el promedio es 365.0526. No exactamente en cuanto al calendario judío, porque también hay otro mecanismo que posibilita agregar un día o restaurar un día. Sí, hay 12 meses que a veces obtienen un día adicional y a veces un día menos. Es decir, el segundo mes en el calendario, que generalmente debe durar 29 días, en algunos casos dura 30 días. Y el tercer mes, que debe ser de 30 días, a veces dura solamente 29 días. Así que hay un mecanismo de agregar o sacar un día del año. La fórmula es muy complicada, no la relaciona solamente en división en 4 o en 100 o en 400, así que el número que escribí acá no es el número preciso. La fórmula es muy complicada, entonces no la tengo ahora, pero pueden ver que la diferencia no es muy grande. De los dos calendarios, ¿qué calendario es el más correcto? No sé, probablemente, entonces, vamos a formular la pregunta otra vez. De los tres calendarios, el juliano, el gregoriano y el judío, ¿cuál es el más preciso? ¿Cuál es el menos preciso? Entonces, el menos preciso es el calendario juliano, que fue formulado hace 2.500 años y representa lo que sabían los astrónomos hace 2.500 años. Sabían ya mucho, pero no bastante como sabían muchos años después. Entonces, este es el peor calendario. El segundo calendario, el segundo mejor calendario es el calendario judío. El calendario judío fue formulado más o menos en el fin del primer milenio, es decir, hace un poquito más de 1000 años. Ya sabían más que en el tiempo de Julio César, y así, aunque es mucho más complicado con los meses lunares, es más preciso y representa lo que sabían hace 1000 años. Y el mejor calendario es el calendario gregoriano, que es a base de lo que sabían hace 500 años más o menos. Tengo que mencionar que hay otros calendarios que supuestamente son mejores, por ejemplo el calendario persiano, que lo usan en Irán, también tiene un año que no es exactamente preciso como el año gregoriano, pero ellos festejan el año nuevo no a la medianoche, sino exactamente en el momento cuando, según las observaciones astronómicas, la Tierra, nuestro planeta, volvió o llegó al equinoccio del mes de marzo. Es decir, cuando llegamos al 21-22 de marzo, que es el equinoccio, el día cuando más o menos el día y la noche son de 12 horas, entonces en el exacto momento, el preciso momento, cuando, según las observaciones astronómicas, la Tierra llega al lugar donde está el equinoccio, empieza el nuevo año persiano. Entonces, ellos utilizan probablemente las observaciones astronómicas más modernas para empezar el año nuevo en el
en el exacto momento, ¿sí? Hay otros calendarios, no son los únicos. Diferentes civilizaciones, diferentes religiones tenían diferentes calendarios. ¿Qué más? Puedo mencionar también que el calendario musulmano es un poquito parecido al calendario judío en el sentido que también es a base de los meses lunares. Entonces ya también en el calendario musulmán también hay 12 meses como el calendario judío, pero en este calendario no existe esta fórmula complicada de agregar un mes adicional cada 7 de 19 años. Y debido a esto, el año musulmano mueve hacia atrás todo el tiempo, porque cada año le faltan 11.25 días más o menos, así que todo el tiempo mueve hacia atrás y nunca mueve adelante con el mes adicional, como el judaísmo. Y cada 33 años más o menos hace un giro al revés. Por ejemplo, el mes del Ramadán, que es el mes de ayuno de los musulmanes, este año fue en mayo. En el próximo año, ahora estamos en el 2021, el próximo año será probablemente en el fin de abril, inicio de mayo, el año después, ya a mediados de abril, etc. Mueve hacia atrás todo el tiempo. Y último comentario sobre el verano y el invierno. Voy a tomar el sol, voy a hacer otro dibujo. No tenemos un nuevo sol, pero necesito este sol para el nuevo dibujo. Ahora suponemos que este es el sol. Ahora voy a dibujar la Tierra. La Tierra debe ser en azul. Esto es lo que vemos del espacio. El eje de la Tierra no está así, vertical, sino así, tiene inclinación. Y el ecuador, debido a esto, está acá. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Sí, esto es el ecuador, que es vertical al eje. Debido a esto, en esta situación, los rayos del sol llegan sobre todo al hemisferio norte de la Tierra. En esta situación, esto representa el verano en el hemisferio norte, que es más o menos ahora en el mes de junio. La luz y el calor del sol llegan directamente al hemisferio norte, pero casi no llegan al hemisferio sur. Debido a esto, en el hemisferio norte hay más horas de luz y hace mucho más calor, es de verano. Mientras que en el hemisferio sur no llega bastante luz, no llega bastante calor, es de invierno, hay pocas horas de luz. Medio año más tarde, la Tierra ya está en el otro lado del Sol. Y ahora
los rayos del sol y el calor del sol llegan sobre todo al hemisferio sur de la Tierra, de nuestro planeta. En este tiempo, que es el fin de diciembre, cuando en el hemisferio norte la gente festeja la Navidad y hace frío y hay nieve y la noche es larga y el día es corto, entonces el hemisferio sur empieza el verano, hace calor, hay mucho sol, hay mucha luz, etc. ¿Qué pasa en el equinoccio, que es más o menos 21 de septiembre o 21 de marzo? Entonces la Tierra no está acá, sino está acá. La vemos no de arriba, sino del lado, ¿sí? Hace un giro así. Entonces va a estar acá. Y el Sol va a llegar directamente al Ecuador. Es decir, que va a llegar en la misma cantidad de luz y de calor, van a llegar a ambos hemisferios, del norte y del sur. Espero que este dibujo esté claro, o la explicación sobre este dibujo esté claro, porque vemos acá la Tierra en relación al Sol en una perspectiva diferente de acá. De acá lo vemos de arriba, acá lo vemos del lado. Espero que haya aclarado, espero que haya contribuido algo a su conocimiento sobre los diferentes calendarios, sobre el sistema solar, sobre la Tierra, la Luna, el Sol y las relaciones sobre ellos. Y si hay alguna duda, pueden escribirme o dejar un comentario. Y muchas gracias por su paciencia.